Obra Misionera Nueva Vida lo invita a compartir una breve reflexión basada en la palabra de Dios. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que es compartir un tiempo de la palabra de Dios. Y volvemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en donde habla justamente de la venida del Espíritu Santo. Y quisiera contarte que ese día, cuando el Espíritu Santo vino, cuando descendió, que descendió de una vez y para siempre, o sea que no se duplica, así como no hay dos Navidades, hubo una sola, como no hay dos resurrecciones de Jesús, sino hay Pascua de resurrección, es una sola vez, ocurrió y para siempre. Así también ocurrió una sola vez la venida del Espíritu Santo y vino para siempre, vino para quedarse, decimos, ¿no? Entonces la obra del Espíritu Santo fue completada así en ese día, en los discípulos que estaban allí reunidos orando unánimes juntos, como también debe ser completada en la vida de cada uno de nosotros, los que creemos en Jesucristo y los que confiamos en esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo entonces en el creyente, en primer lugar, habla de una regeneración. Una persona tiene que nacer de nuevo espiritualmente para poder decir y ser parte del reino de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, encontramos la historia de Jesús y Nicodemo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En segundo lugar, nosotros podemos ver que el Espíritu de Dios viene a morar en cada una de las personas que acepta a Cristo. Y dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, capítulo 8, pero ustedes no viven según los deseos de la débil condición humana, sino que ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Palabra de Dios. En tercer lugar, fuimos sellados, así como aquellos discípulos, todos aquellos que recibimos a Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo para una relación eterna con Dios. En Efesios capítulo 1, justamente se nos señala que en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de la salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra redención, de nuestra herencia hasta la redención en gloria. Por eso nosotros podemos decir que también la obra del Espíritu Santo es el sello que Dios pone sobre nuestras vidas para nuestra redención. El Espíritu de Dios sella al creyente para aquel día de la redención. Nunca se nos manda a nosotros a pedir el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es algo que Dios hace en la vida de la persona al creer en Él. La fe en Jesucristo nos da lugar al sello del Espíritu Santo para ese día de redención. En cuarto lugar, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue algo que ya fue predicho por Juan el Bautista en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Lo encontramos donde él dice que Juan ciertamente bautiza con agua. Después en el Evangelio de Juan, se lo vuelve a repetir, porque Jesús dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, tuvo lugar ese día el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo te coloca en el cuerpo de los creyentes, que es la iglesia. Señala el principio de la iglesia. Desde aquel día en adelante, todo creyente en el Señor Jesucristo es puesto en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol
Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esto nos marca, el bautismo del Espíritu Santo te coloca en la iglesia y nos marca la universalidad de la salvación que hace que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo sea salvo. Que tengas un bendecido día.